Hola, espero que estés muy bien. En este video simplemente quería decirte las diferencias, ventajas y desventajas que existen entre la tecnología OLED y la tecnología mini LED. Para este ejemplo utilizo al Samsung QD OLED S95B, al LG OLED B2, ambos modelos del 2022. Y en esta parte a los televisores mini LED de Samsung también del 2022, el QN90B y el QN85B. Lo primero que debes saber es que las tecnologías son muy diferentes. Los mini LED utilizan una base LCD con un tipo de retroiluminación LED directa Full Array Mini LED que por efectos prácticos simplemente se conoce como mini LED. Estos bombillitos están ubicados en la parte de atrás para retroiluminar todo el panel LCD. Y además cuentan con filtros de color, uno de ellos en este caso es Quantum Dots, y además una capa de píxeles que los puede denominar o determinar como VA, ADS o IPS, que actualmente son los principales en los televisores LCD LED, como es el caso de estos dos, o LCD Mini LED. La gran ventaja de estos televisores es que alcanzan mayores cantidades de brillo muy superiores en comparación a los televisores OLED. Otra ventaja es que no sufren de lo que se conoce como retención de imagen ni quemado de píxeles. Y la desventaja, entre comillas, sería que el rendimiento en escenas oscuras no es perfecto como en los televisores OLED, pero es muy bueno. Y en este caso, por ejemplo, entre estos dos, este tiene panel VA y este ADS, el rendimiento es mejor en el que tiene panel VA, a pesar de que ambos cuentan con tecnología mini LED y atenuación local, que les permite un mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a un televisor LCD LED que no cuente con esa tecnología de retroiluminación y que tampoco cuente con atenuación local. Por otro lado, la tecnología OLED utiliza diodos emisores de luz que son orgánicos, es decir, que no son lucecitas LED, por así decirlo, como si la utiliza la tecnología mini LED. Y por ejemplo, en este caso, la principal diferencia entre la tecnología QD OLED que utiliza Samsung y que también utiliza Sony y la tecnología OLED, o en este caso OLED, que utilizan por ejemplo los televisores LG, es que los diodos emisores de luz en el caso de la QD OLED son azules y en el caso de los OLED son blancos. Eso les permite a los QD OLED que puedan generar mayor cantidad de brillo, y además en este caso los QD OLED utilizan un filtro de color extra conocido como Quantum Dots, que además de permitirles mayor luminancia también les permite mayor riqueza y precisión de color. No obstante, de acuerdo a ratings.com, pudieran ser un poco más propensos a retención de imagen bajo condiciones extremas, mientras que por ejemplo los televisores OLED o OLED utilizan un píxel blanco. Ese píxel blanco permite que los colores blancos se representen sin la necesidad de que todos los píxeles trabajen al mismo tiempo, como si lo necesita por ejemplo en este caso la tecnología QD OLED. Eso además hace que la tecnología OLED de LG, la W hace referencia al píxel blanco white. La diferencia entonces es que los píxeles no tienen que trabajar juntos a la hora de representar un color blanco o tonalidades blancas. La desventaja de la tecnología OLED de LG hasta ahora es que no alcanza tan altas cantidades de brillo ni una riqueza de color tan alta como la QD OLED de Samsung. Pero en general, la tecnología OLED, englobando a estos dos televisores y otros televisores OLED de otras marcas, la principal ventaja es el rendimiento en escenas oscuras porque es perfecto, no va a haber nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Mientras que en la mini LED, a pesar de que es también muy buena en escenas oscuras, en algunas escenas tal vez se pueda notar algo de efecto blooming o leves resplandores, aunque muy mínimos en la gran mayoría de casos. Y la desventaja principal de la tecnología OLED sería que no alcanza tan altas cantidades de brillo en comparación a la tecnología mini LED.
Y otro aspecto muy importante que a veces se me escapa mencionar en los videos donde utilizo televisores OLED es lo que se conoce como ABL y ASBL. Por su traducción al español, ABL sería limitador automático de brillo y ASBL sería limitador automático de brillo estático. Entonces, el ABL lo que hace es que la cantidad de brillo sea diferente de acuerdo al tamaño de una forma dentro de la imagen. Un ejemplo muy simple sería, por ejemplo, que un cuadro blanco pequeñito genera mayor cantidad de brillo en comparación a ese mismo cuadro en un tamaño mucho más grande, al 50% o al 100%, o sea, al total de la pantalla. Eso sería el ABL y esa función simplemente no se puede desactivar en ningún televisor OLED. Sí o sí la cantidad de brillo va a ser muy diferente cuando, por ejemplo, el cuadrito sea pequeño en comparación a cuando el cuadro sea grande, y puede ser algo notorio, por ejemplo, cuando en una imagen aparezca una luna llena pequeña y de pronto en otra toma de cámara ya aparezca mucho más grande. La cantidad de brillo va a ser simplemente muy inferior cuando la luna aparezca, por ejemplo, en la pantalla completa o en un gran porcentaje de la pantalla. Ten presente que esa función ABL se presenta tanto en los televisores OLED como también en estos mini LED, y en ambos el cambio es agresivo entre comillas, pero ese cambio de brillo es mucho más notorio por parte de los televisores OLED, y en ninguno de estos modelos se puede desactivar esa función ABL. Y el otro aspecto es el ASBL, limitador automático de brillo estático, que es cuando los televisores detectan que hay un logo en pantalla por mucho tiempo, automáticamente y de forma gradual, aunque a veces brusca, comienza a decrecer el brillo total de toda la pantalla para protegerse o para disminuir notablemente el riesgo de retención de imagen. El ASBL se puede desactivar en los televisores LG y Samsung entrando a un menú oculto. Ya pedí dos controles básicos para poderles explicar cómo hacer ese aspecto. Por ahora simplemente se los menciono. Entonces, el ABL, recuerden que a veces puede ser muy agresivo y está en los televisores OLED como método, digamos que entre protección y también por lo mencionado de que no alcanzan hasta ahora altas cantidades de brillo a pantalla completa. Lo principal en este aspecto simplemente es el brillo, mayor cantidad o mucha mayor cantidad en los televisores mini LED. Pero con el tiempo los televisores OLED han venido progresando en ese aspecto, mejorando cada día o cada año, mejor dicho, pueden alcanzar mayores cantidades de brillo para aquellas personas amantes a ese aspecto. Pero quien quiera un televisor mucho más brillante porque lo va a colocar en una habitación muy iluminada, obviamente los mini LED serán la respuesta. Eso sería lo más general o las diferencias más generales entre ambas tecnologías. Si me preguntas cuál prefiero yo siempre voy a preferir la tecnología OLED, principalmente porque no soy amante del brillo y porque el rendimiento en escenas oscuras me parece que es mejor y prácticamente perfecto. Independientemente de la marca, ambos son muy buenos, simplemente que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, como ya mencioné, o también en la comparativa que subí hace un par de días entre el S95B y el C2 de LG. Pero si le tienes miedo al quemado de píxeles o retención de imagen, pues simplemente no lo pienses más y vete por un televisor con tecnología mini LED, que de hecho en muchos casos suelen ser un poco más económicos. No siendo más, déjame saber qué piensas al respecto acerca de ambas tecnologías, cuál prefieres o cuál te gustó más y por qué. Déjamelo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.